Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestro nuevo episodio, a nuestro nuevo podcast de Compliance. Hoy tenemos un invitado muy querido también, Federico Maeso. Federico es Compliance Officer para Latin America South de Johnson & Johnson MedTech. Fede, bienvenido. Y vamos a conversar con él sobre liderazgo de compliance con sus stakeholders internos. Antes de empezar, les quiero contar un poco que a mí me gusta, me divierte contarles un poco de las internas de mis invitados. A Federico yo lo conocí hace muchos años, él no se acuerda, yo creo, de mí, porque se lo recordé después. Yo estaba trabajando en ese momento en una empresa y haciendo compliance, en el año creo que era 2011, hace mucho tiempo, Fede, 2012 con suerte. Y tuvimos un tema con un agente, con un intermediario con el que trabajábamos, y yo, haciendo la investigación interna, vi que trabajaba para Mercedes-Benz. Federico en ese momento estaba en Mercedes-Benz y lo había visto en una charla, yo lo había conocido y me había parecido sumamente interesante todo lo que había dicho. Así que me tomé la confianza de que, aunque él no me conocía, llamarlo y decirle: mira, soy Luján Bianchi, soy compliance de tal empresa, tuvimos un problema con tal otra y quería saber tu opinión, sé que trabaja con ustedes, si le hicieron background check, bueno. Así que así lo conocí y años más tarde me lo encontré y bueno, generamos esta relación de amistad y profesional y compartir experiencias, así que súper bienvenido y agradecida. Bueno, Juan, muchas gracias, es un gran gusto estar acá en este lindo estudio y con este podcast bien desafiante. Adelanto, no tengo todas las verdades ni la verdad absoluta, ni mucho menos, solo un punto de vista personal después de haber pasado por diferentes industrias. Seguro, así y la idea es que lo vayamos pensando juntos también con nuestros oyentes. Me encanta la propuesta. Fede, para empezar me gustaría que nos cuentes qué es para vos compliance, ¿no? Esta es una pregunta que antes o después se las voy a hacer a todos nuestros invitados. Bien. ¿Qué es para vos compliance y por qué es importante? Bueno, es una pregunta, es difícil ser original, voy a tratar de ser original, pero yo creo que compliance, desde nuestro punto de vista, es una forma de hacer negocios, ¿no? Es una forma que hace sentido de hacer negocios y es una forma que hace sentido a todos, ¿no? Creo que eso es importante porque cuando uno, por ejemplo, negocia el valor económico entre dos partes de contratantes, lo que toma uno se lo saca al otro, ¿no? Entonces hay muchos ámbitos en los que lo que conviene a uno no al otro, pero creo que el compliance es lo que hace sentido en muchos aspectos, tanto el aspecto para la empresa, para los competidores, para los gobiernos, para la comunidad, para los trabajadores, para los ejecutivos, ¿no? Y claramente para nosotros que estamos dentro de la profesión y que nos gusta hacerlo y que sentimos pasión por eso, pero creo que es algo que hace sentido y esa es la riqueza del compliance, que nos permite abordarlo desde la fase económica, desde la fase de largo plazo, la fase de competitividad, ¿no? Nos permite abordarlo porque es algo que se presta, realmente beneficia a todos, ¿no? Una forma de vivir de algún modo, ¿no? Es una forma de vivir, de hacer los negocios. Yo digo hacer los negocios, pero las fundaciones también tienen compliance, con lo cual no es una sola forma de hacer los negocios, sino de vivir, ¿sí? Sí, en la medida en que está relacionado con los valores, para mí también tiene que ver con cómo nos comportamos. Total. Y para hablar, ya comenzamos en nuestro tema, que es el liderazgo de compliance con sus stakeholders internos. Estaría bueno empezar, Fede, para que nos cuentes cuáles son, independientemente de la industria, común a diferentes industrias, aquellos stakeholders internos de compliance. Si después además querés compartirnos en la industria en la que estás, fantástico, pero aquellos que son en común. Bien. Es un poco, yo creo que bueno, el compliance es muy transversal a toda la organización, sí, ¿no? Por lo cual, en la medida que nuestro compliance sigue a todos, podemos decir que es eficiente, ¿no? En ese aspecto, decir que uno es más importante que el otro podría ir en desmedro, pero por eso yo creo que hay, como el liderazgo, hay una escuela top-down, hay una escuela bottom-up. Creo que nosotros deberíamos trabajar en ambas, ¿no? En ambas en paralela. Desde lo que es top-down, claramente el presidente, el liderazgo, el top from the top, y esto es en materia de conducta, de ejemplo, pero también de verbalización, ¿no? Y cómo se verbalizan los valores, ¿no?
también cómo hay consistencia entre esa conducta y esa verbalización, ¿no? Con lo cual el presidente indudablemente y el comité ejecutivo, ¿no? Todos los líderes de la organización que son a menudo vistos y la empresa espera ver en esos líderes ejemplos, son definitivamente stakeholders esenciales, ¿no? Y ahí tenemos tanto áreas de soporte que nos ayudan, que son aliados, como áreas de ventas, con los cuales ayudamos para conducir negocios, ¿no? Con lo cual, en esa escuela definitivamente el liderazgo, del cual Compliance Officer es una parte, no es una parte esencial, es una parte más. Y desde el rol bottom-up, bueno, ahí tenemos desde los nuevos empleados, pero también ahí también tenemos el risk assessment, ¿no? En el bottom-up no se puede quizás cubrir todo, y es ahí donde en el risk assessment vemos, acá tenemos que trabajar en estos equipos operativos, requieren más trabajo o no. Con lo cual yo te diría que todos son súper importantes, pero el presidente, el tone at the top, el tone from the top, definitivamente es clave porque setea una expectativa, ¿no? Total, eso está buenísimo. Hablábamos con Mariana Fiordilino el otro día en un podcast también sobre lo importante, porque como vos decís, setea una expectativa, es un role model, y con esos, ya sea con el comité ejecutivo o con sus otros stakeholders internos, que se me ocurren también por pensar recursos humanos, el área de proveedores y demás, ¿cómo debe ser la relación de compliance, ¿no? Y cómo ayuda compliance en ese liderazgo, en esa ida y vuelta? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, esa es una gran pregunta, y yo creo que compliance tiene diferentes facetas, al menos nuestro rol, nuestra función, ¿no? Una es ser especialistas y partners para instrumentar, ¿no? Y para instrumentar buenos negocios, ¿no? Y buenos negocios sustentables, ¿no? Y esto de sustentables es fundamental porque es negocios sustentables para la empresa, para los accionistas, para los funcionarios, para el compliance officer, ¿no? Entonces, ahí somos instrumentadores y ahí somos especialistas, ¿no? Y en ese rol tenemos que ser un smart partner y un partner confiable, ¿no? Ese rol yo creo que no va a desaparecer nunca, es un rol que es necesario en todas las organizaciones, y en ese rol no es fácil, ¿no? Porque a veces uno implementa, por ejemplo, me tocó implementar sistemas de prevención de lavado de dinero, y cuando implementás eso a veces choca con el data privacy, ¿no? Entonces cuando querés implementar un due diligence y querés una herramienta que se centraliza a nivel global, tenés que exportar datos. Entonces a menudo muchos institutos del compliance pueden chocar, ¿no? El data privacy con el anti-money laundering. Cuando uno pretende quizás aplicar una sanción disciplinaria, ahí tenemos quizás restricciones locales de derecho laboral, ¿no? Entonces, esa armonización entre institutos que a veces chocan, es súper necesario un assessment bien especialista, y yo creo que ahí vamos a tener trabajo siempre, ¿no? Después está el tema de cultura, ¿no? Cómo el compliance officer, cómo el compliance team genera cultura de compliance. Y ahí yo creo que a mí me gusta pensar que trabajamos para dejar de existir, ¿no? Creo que estamos ahí para ayudar, pero tenemos que llegar a un nivel evolutivo social, de empresa, como para decir, no hace falta que esté el compliance officer para mantener una cultura de compliance. ¿Y por qué? Porque el compliance como existe hoy no existía hace muchos años, ¿no? Entonces, no podemos decir que antes de que exista el compliance las compañías no tomaban decisiones éticas, ¿no? Entonces, es como decir, ¿acaso, no sé, las compañías, Ford, cuando el fundador dijo, una empresa que solo hace negocios es un pobre negocio, ¿no? Entonces definitivamente este factor ético siempre existió, aún antes del compliance, ¿no? Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que fomentar, y a veces nuestra presencia puede ser perjudicial, ¿no? Donde una industria interpreta que hay una oficina con una persona que piensa en ética y ley, y él tiene el monopolio de esto, me parece que ahí pifiamos, porque si los demás tercerizan en nosotros decisiones éticas, en vez de generar un clima de ética y de empoderamiento, me parece que ahí podemos errar, ¿no? Porque podemos meter la pata. Claro, tengo esta decisión, un cliente interno puede saber, no, yo esto no lo haría, pero hay un especialista en ética, entonces voy a ir a él, y de pronto si él me dice que sí, bueno, quizás pueda hacer, ¿no? Entonces, en la medida que servimos para tercerizar decisiones éticas, ahí estamos equivocados. Y en ese rol de vuelta de cultura es donde más creo que tenemos que trabajar, empoderando a los colegas, empoderando a los equipos para que ejerciten decisiones éticas
en otras charlas he hablado del músculo ético, pero necesitamos que muevan ese músculo ético, que lo ejerciten para que sea un hábito y que no lo tercericen en el compliance officer, ¿no? Con lo cual ahí creo que tenemos muchísimo que hacer y tenemos que hacer mucho con los líderes, dar coaching a los líderes, a los equipos, y creo que ahí se trata de empoderar con la expectativa de algún día no tener que hacerlo más, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y vos hablabas ahí de que a veces se choca, ¿no? Nuestro rol de compliance según lo que estamos implementando o el proyecto. Entonces requiere de alguna forma, me resuena, cierta adaptabilidad. Mi pregunta acá es, Fede, en el compliance, ¿también existe un liderazgo adaptativo, ¿no? ¿Cómo funciona este liderazgo adaptativo cuando uno se imagina en un mundo de compliance a veces un poco más rígido? Totalmente. A mí me encanta, bueno, las escuelas de liderazgo tienen que ver mucho con lo comportamental y compliance tiene que ver con lo comportamental, también. Con lo cual yo creo que hay paralelismos ahí todo el tiempo. Y me gusta mucho la escuela de liderazgo situacional, ¿no? Y después voy a hacer una distinción porque no es relativismo, es cómo tus habilidades de liderazgo pueden adaptarse de acuerdo a la situación y un liderazgo más democrático, un liderazgo más vertical, puede servir en diferentes situaciones según el contexto, ¿no? Y esto no es más que lo mismo que decir que uno adapta su comunicación también al oyente, ¿no? Con lo cual, en este aspecto creo que sí es necesario que el compliance officer adapte su liderazgo, sus medidas al contexto, ¿no? ¿Y de dónde saca? Yo creo que el compliance officer carga su maletín todos los días para ir a trabajar y en ese maletín uno tiene el business enabler, que la facultad de ser business enabling definitivamente es la más grata, ¿no? Es la más linda, es la faz preventiva, es la faz donde uno puede ser creativo, es la faz donde uno está ahí involucrado desde un primer momento, ¿no? Pero también uno carga en ese portfolio otras fases que vienen con el rol, según la industria. Uno a veces tiene que ser investigador, uno a veces tiene que aplicar sanciones, ¿no? Entonces, según las industrias y las empresas, hay diferentes facetas que uno tiene que tener en ese portfolio. Y uno las tiene que llevar a cabo con profesionalismo y con humanidad también, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que yo quisiera? Siempre aplicar la creatividad, siempre ser el business enabler, pero a veces, ¿no? Según el estadio en el que esté una industria, el estadio que esté una empresa, o incluso el estadio en que esté diferentes equipos dentro de una misma empresa pueden requerir otra cosa, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí vamos sacando del portfolio todas nuestras habilidades según se nos presenten los desafíos y en ese aspecto yo creo que es un liderazgo situacional, pero no desde el contenido, ¿no? Desde el contenido de lo que decimos. Ahí a mí me gusta mucho una vez en Adidas un líder de Estados Unidos que decía que los líderes tienen que ser predecibles, ¿no? Decía, los líderes tienen que ser como los padres. Tal cual. Los padres tienen que ser predecibles. Tal cual. Y uno no le puede decir a tus hijos, bueno, hoy hasta mirás televisión, al otro día no mirás después de las 8, porque ellos necesitan ser predecibles, ¿no? Entonces yo creo que como líderes de compliance tenemos que ser predecibles. Y ser predecibles implica que nuestros clientes internos aprenden de lo que decimos, se convierten más aware, empiezan a entender los conceptos y empiezan a entender cuáles son las preocupaciones y cómo sortear esas preocupaciones y cómo priorizar, ¿no? Porque también es priorizar, es elegir, esto sí y esto no, ¿no? Entonces a veces uno prioriza y tiene que elegir. Entonces si somos predecibles, me parece que ahí estamos haciendo un buen trabajo. Cuando toda la organización empieza a pensar como pensamos los compliance officers, ahí estamos haciendo un buen trabajo. Claramente no es extremo, porque a veces no cada decisión requiere un contexto, entonces en alguna decisión también hay que evolucionar y ser permeable a eso. Pero en líneas generales deberíamos ser, como líderes y creo como compliance officers, predecibles, ¿no? Está bueno. Me gusta esto que hablas de predecibilidad y de lo importante que es, y sobre todo en un compliance, porque de alguna forma es ser consistente, ¿no es cierto? Entonces, ser consistente con los valores, con el camino que elegimos, y la verdad que debe ser así. Vos también mencionabas, Fede, y me parece importante en esta cuestión de la adaptabilidad, de ser consistentes, pero tener un liderazgo adaptativo, porque hay veces que, como vos bien decías, hay veces que tenemos que sancionar, hay veces que tenemos que investigar, hay veces que tenemos que capacitar, tenemos que generar confianza. Entonces, bueno,
como que tenemos que adoptar diferentes roles dentro de uno mismo. Y en ese punto mi pregunta es, en esa cuestión de trabajar desde la confianza, trabajar desde la sanción, trabajar desde la investigación, ¿vos creés que puede haber un link entre lo que es, o sea, que el compliance puede colaborar en el link entre lo que es la alta dirección y mandos medios o mandos bajos o cargos más operativos? Creo que sí, definitivamente. En definitiva, el compliance es un how, ¿no? Es cómo lo hacemos. Claro. Y cómo lo hacemos de forma ética, de forma en cumplimiento con la ley, y ya al núcleo más duro, de forma quizás FCPA, anticorrupción, ¿no? Entonces, en la medida que es un how, definitivamente es un link que permea a todos los objetivos y a toda la organización, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer foco en el how. Muy a menudo muchas industrias ponen un foco muy en el corto plazo y el foco en el how nos proyecta en el largo plazo, nos proyecta como personas, como individuos de una sociedad, ¿no? Entonces, como para tener reputación empresarial, individual, como profesional. Entonces me parece súper importante eso de alimentar con how todo este what que las empresas son máquinas perfectas de implementar, ¿no? Con lo cual definitivamente es un gran link. Eso de que vos hablás en definitiva es esta sustentabilidad, ¿no? Es que esto persista, ¿no? Y que vaya dejando huella también. Totalmente. De alguna manera. Y que persista para esa ganancia para el próximo año, para los próximos 2 años, pero también para de los próximos 10 años, ¿no? Que persista y que sea una base de crecimiento para la organización, ¿no? Persista a través del tiempo. ¿Y cómo ponemos, vos tenés algún tip para dar a nuestros oyentes de cómo ponemos en práctica? Porque hay veces que nos resulta como, bueno, debemos hacer todo esto. Y a veces, como dicen los americanos, es overwhelming, como es demasiado, ¿no? Tenemos que ser modelos, pero a la vez adaptarnos, tenemos que agregar valor y generar confianza, pero a la vez ascensionar. Entonces, ¿cuál es tu tip de sugerencia en el día a día para poner en práctica este modelo de liderazgo adaptativo, si se quiere, en compliance? Yo creo que para mí es planificar, ¿no? Y planificar es como un risk assessment, creo, ¿no? Uno ve los riesgos, pero uno tiene que ser muy concreto en qué va a ejecutar, ¿no? Entonces, uno no puede abarcar todo, ¿no? Entonces, me parece súper importante priorizar. Y cuando uno prioriza y dice, bueno, este año ejecuto esta acción, porque esta acción es mejor que otra, y al otro año otra, ¿no? Entonces esto de las pequeñas victorias y los milestones, yo a menudo cuando ingreso en una nueva industria digo, bueno, quiero llevar esta situación hasta aquí, pero eso no es un año, requiere 2, 3, 4, 5 años de trabajo, y son milestones. Y milestones implica también asumir riesgos, ¿no? Cuando uno dice, con una escasez de tiempo, de recursos y de presupuesto voy a ejecutar este milestone por sobre otro, uno lo está dejando de lado al otro, ¿no? Y dejarlo de lado implica también asumir un riesgo, ¿no? Pero yo creo que hay coraje para asumir riesgos y para priorizar los milestones en la ejecución y ir festejando esos milestones que te van a llegar al siguiente. Pero comparto totalmente, porque hoy el compliance es tan complejo y eso se ve a menudo con distribuidores, en diferentes industrias, que llevar a un distribuidor de cero a un programa de compliance de una multinacional es casi utópico lograrlo en un cortísimo plazo, ¿no? Con lo cual, de vuelta, ahí están los milestones, de decir, ¿qué hay que tener como primera etapa? Después de esa etapa, ¿cómo construimos la segunda, ¿no? Con lo cual yo diría planificar y asumir riesgos. Está buenísimo y me parece importante esto que decís de planificar, ¿no? El pensamiento estratégico para mí en un compliance es muy importante, ¿no? Y se usa, como bien vos decís, y ese tip me parece espectacular, se usa para organizar, bueno, cuáles son los pasos que yo voy a dar, a dónde quiero llegar, a dónde quiero dirigir a la organización y guiarla en un punto. Y en otro punto también es, bueno, un pensamiento estratégico también para la toma de decisiones y alinearlo con la estrategia organizacional, ¿no? Totalmente. Y eso es capaz a veces es lo más difícil, ¿no? Poder transmitir todo el conocimiento en cada caso para que la decisión estratégica tenga esto, a veces es difícil internalizarlo, ¿no? Pero esos en los trainings son muy buenos para eso, ¿no? Para ir pensando, ¿no? Porque a menudo esa estrategia quizás está mejor en manos de quien planifica la estrategia comercial y no en uno que está a veces de afuera y no tiene todo el bosque, ¿no? Entonces
Sí, eso es súper interesante. Totalmente. Yo tenía un jefe a quien admiraba y sigo admirando, porque sigue trabajando mucho, que siempre decía, Luján, prepare. ¿Viste? Era genial, porque el tipo decía, vos vas a una reunión, prepare. Vas a hacer un trabajo y a pensarlo, prepare. Y tiene que ver con esto de planear, de pensar, ¿no? Así que me parece un tip espectacular. Y te robo 5 minutitos más, que creo que nos quedan, no quiero pasarnos del tiempo, Fede, pero en tu industria, que me parece sumamente importante, en la industria farma, ahí vos por ahí querés hacer alguna aclaración. ¿Cuáles son tus stakeholders internos? En la industria, perdón, claro, ahí farma con tech. MedTech, claro, sí. en la industria MedTech te puedo decir que los stakeholders, bueno, dentro de la organización, depende de las empresas, pero a menudo hay comités de compliance, con lo cual a menudo las industrias tienen comités de compliance. Y yo no creo que haya un stakeholder interno. Quizás sí hay interno, pero no sé si lo cualifican versus otras industrias. Claro. Quizás algo que sí las caracteriza es esto de la generación de cámaras, ¿no? De la generación de cámaras en pos de shapear el mercado hacia la transparencia, ¿no? Claro. Entonces, esa forma de organizarse colaborativamente para generar un mercado más transparente, ergo más competitivo, ¿no? Donde el verdadero factor de elección sea la competitividad, los precios, la calidad y no ventajas indebidas. Yo creo que eso sí lo caracteriza, ¿no? Y ahí hay un gran trabajo que hace CADIEM en lo que es MedTech. Me preguntabas por Pharma, en lo que es Pharma, yo no estoy en Pharma, pero está KM, con lo cual hay un enorme trabajo en cámaras en Chile, en Argentina, en Ecuador, para levantar el estándar ético y para empujar el mercado hacia un mejor punto desde el punto de vista de transparencia, con lo cual muchas iniciativas de transparencia, de intercambios de valor con médicos, y creo que todo eso redunda en un enorme beneficio, ¿no? Para nosotros, para la competencia, pero también para la competitividad, y con eso mejora la salud, ¿no? Que es lo que nosotros apuntamos, ¿no? La salud de las personas, ¿no? Entonces creo que de vuelta, como empezamos al principio, todo se relaciona con todo, y compliance es una forma que beneficia a todos y en cada lugar, ¿no? Absolutamente. Y esto que mencionás de la importancia, yo lo veo mucho en Pharma o en Pharmatech, ¿no? El tema de las cámaras, la verdad que es algo muy característico. Muchas veces conversamos con otros colegas acerca de la industria farma como autorregulada, ¿no? Y que trabajan tanto en cámaras. Y como vos decís también, como bien decís, es muy importante porque colabora en definitiva para una industria más transparente. Creo que es una práctica que está bueno para copiar a otras industrias, ¿no? Totalmente. No digo que no las he vivido en otras industrias, pero creo que a mí, y eso está en el rol también, ¿no? Lo que se espera de un compliance officer, yo creo que en la industria MedTech es poder shapear este mercado, seguir shapeándolo, porque no es que no esté ahí, yo creo que está ahí, pero hay que seguir, ¿no? Es esto de los milestones, ¿no? Es después de un milestone otro, y en lo que es ser, pero también en lo que es parecer. Ya está bien hecho, bueno, garanticemos todos que está bien documentado, ¿no? Entonces me parece ahí que sí, es una linda distinción de la industria farma en MedTech. Ahí te dejo comprometido entonces, Fede, para nuestro próximo podcast, que en vez de hablar de stakeholders internos, podemos hablar de shapear el mercado, son stakeholders externos. Me encanta, así que me parece que está bueno para otra conversación. Dale, me encanta, Luján. Bueno, un placer. La verdad que tenerte acá, para mí, veníamos planeando esto hace un tiempo y me alegro que se haya podido concretar, así que muchísimas gracias. De igual manera, Luján, un placer estar acá, y bueno, lo que necesites, me encanta compartir estos momentos. Bueno, gracias, y a nuestros oyentes nos despedimos y los vemos en nuestro próximo podcast de Build the Future.